En lo más profundo de la selva tropical yacen rostros de piedra que nos observan desde hace más de 3000 años. Rostros de gigantes, tallados con una precisión que desafía la lógica. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes fueron ni por qué los hicieron tan colosales. Se les conoce como olmecas, pero ese nombre no lo escogieron ellos, lo heredaron siglos después y significa simplemente habitantes de la región del Hule. Sin embargo, su verdadera identidad, sus creencias más profundas y el motivo de su poder siguen envueltos en un misterio que ni la arqueología ha podido resolver del todo. ¿Quiénes fueron estos arquitectos de piedra y selva? ¿Qué secretos escondían en sus ceremonias? ¿Y cómo es posible que su cultura haya sembrado las raíces de todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica para luego desaparecer como si la selva se los hubiera tragado? Año 1200 a.C. No existen ni las pirámides mayas ni las ciudades aztecas. Sin embargo, ya hay templos, plazas, altares y esculturas que dominan el paisaje. Hay un calendario en marcha, una escritura en símbolos y un panteón de dioses mitad hombre, mitad animal. Todo en manos de una civilización que oficialmente no debería estar ahí, pero lo está. El misterio no es solo histórico. Es también visual. Cada cabeza colosal parece tener un rostro distinto, como si retrataran a personas reales. Algunas miran con calma, otras con severidad. Todas parecen saber algo que nosotros hemos olvidado. Algunas incluso parecen mirar más allá del tiempo, como si esperaran el momento en que sus secretos salieran a la luz. En medio de la espesura, surgiendo como montañas talladas por manos humanas, aparecen las cabezas colosales olmecas. No son simples esculturas, son rostros inmensos, algunos de más de 3 metros de altura y más de 20 toneladas de peso, tallados en un solo bloque de basalto. Verlas de cerca es como estar frente a una presencia viva, inmóvil pero cargada de historia. Fueron halladas principalmente en lugares como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, centros ceremoniales que alguna vez fueron el corazón del mundo olmeca. El material basalto volcánico no se encontraba en estos sitios, lo que significa que debieron transportarlo desde las montañas a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia, sin bestias de carga, sin ruedas, solo con fuerza humana, ingenio y una determinación que hoy cuesta imaginar. Cada cabeza parece única. Los arqueólogos creen que no son simples símbolos, sino retratos de gobernantes o guerreros legendarios. Sus cascos, que parecen protectores o tocados rituales, podrían representar tanto un estatus político como una conexión con el juego de pelota sagrado. Hay quienes incluso han sugerido que podrían ser las primeras fotografías de la historia mesoamericana, inmortalizando a líderes cuya memoria debía resistir siglos. Pero la pregunta que persiste es, ¿por qué tan grandes? En muchas culturas, el tamaño monumental es sinónimo de poder y eternidad. Los olmecas quizá querían que sus líderes fueran tan visibles e imponentes como las montañas, guardianes eternos que vigilaran sus ciudades incluso después de muertos. El misterio crece cuando se piensa en la logística. Tallar y mover estas esculturas no era tarea rápida. Requería planificación, organización de mano de obra y un conocimiento técnico sorprendente para una civilización tan antigua. Algunos estudios estiman que pudieron movilizar las cabezas sobre rodillos de madera, por ríos o con plataformas, pero incluso así la hazaña es impresionante. Y luego está el detalle más inquietante. Las expresiones, no hay sonrisas, no hay gestos suaves. La mayoría muestran rostros serios, concentrados, casi desafiantes. Algunos arqueólogos han dicho que parecen guardianes silenciosos, otros que transmiten un mensaje de autoridad, como si dijeran, aquí gobernamos nosotros y lo hacemos para siempre. Al caminar entre ellas, uno siente que el tiempo se detiene. No hay viento que borre sus rasgos ni lluvia que desgaste del todo sus miradas. Están ahí, desafiando siglos de abandono, invasiones y olvido. Incluso hoy, bajo la luz del amanecer o envueltas en neblina, parecen vigilar algo más que ruinas. Vigilan un legado. En cierto sentido, la Tierra de Gigantes no es solo un lugar físico, sino un territorio simbólico. Es la primera señal visible de que los olmecas no fueron una cultura menor, sino la raíz misma de una tradición de poder monumental que influiría a todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Y aunque la arqueología nos da pistas, todavía queda un misterio mayor. Si estas cabezas representan a individuos concretos, ¿cuántas más habrá ocultas bajo la selva esperando ser encontradas? La idea de que haya gigantes dormidos bajo la tierra es, en sí misma, una invitación a seguir explorando. Y mientras la selva crezca sobre ellos, seguirán ahí, invisibles pero presentes, como centinelas de un tiempo que aún no hemos terminado de comprender. En el corazón de Mesoamérica, mucho antes de que las grandes ciudades mayas se levantaran y siglos antes de que Tenochtitlán brillara sobre un lago, un pueblo ya dominaba la arquitectura, la agricultura y el arte monumental. Los arqueólogos lo llaman cultura madre, pero incluso ese título es debatido. Lo cierto es que los olmecas no aparecieron de la nada.
Surgieron de una tierra fértil y peligrosa, entre ríos, pantanos y selvas, donde la naturaleza imponía respeto, y los dioses parecían estar a un paso de la vida cotidiana. Los primeros asentamientos importantes, como San Lorenzo, datan de alrededor del 1500 a.C. Allí, en medio de colinas y canales, floreció una sociedad compleja, capaz de construir plataformas gigantescas y de organizar un sistema agrícola avanzado que incluía el maíz, el frijol y la calabaza. Para muchos, esto marcó el inicio de la civilización en Mesoamérica. Pero el origen olmeca no solo se mide en fechas y restos arqueológicos, se envuelve en mitos. En las leyendas recopiladas por investigadores, aparece una figura recurrente, el hombre jaguar, un ser híbrido nacido de la unión entre una mujer y un jaguar. Este personaje, mitad humano, mitad felino, sería el ancestro sagrado de los gobernantes, otorgando legitimidad divina a su poder. El jaguar no era solo un animal, era la encarnación de la fuerza, la ferocidad y la conexión con el mundo espiritual. Otra historia habla de la serpiente emplumada, una deidad vinculada al agua y al cielo, que traía el conocimiento y el orden. Aunque más tarde sería adoptada por toltecas y mexicas como Quetzalcóatl, algunos indicios sugieren que su raíz podría rastrearse hasta las creencias olmecas. El mito del diluvio también aparece en su imaginario, un gran desastre que arrasó el mundo anterior, obligando a los hombres a comenzar de nuevo. En este nuevo amanecer, los dioses otorgaron a los olmecas el maíz, el calendario y el lenguaje sagrado de los glifos. No podemos saber cuánta verdad hay en estas historias, pero lo cierto es que la cosmovisión olmeca mezclaba lo terrenal y lo divino sin fronteras. Las montañas podían ser dioses, los ríos podían tener guardianes invisibles, y cada cosecha era un pacto renovado con las fuerzas sobrenaturales. El mito y la historia se entrelazan en un mismo tejido. Los hallazgos arqueológicos muestran que sus ciudades estaban alineadas con eventos astronómicos, como si cada construcción fuera también un mapa del cielo. Esto refuerza la idea de que el poder político estaba legitimado por un orden cósmico, y que los gobernantes no eran simples líderes humanos, sino intermediarios entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Algunos investigadores incluso han sugerido que el ascenso de los olmecas pudo estar relacionado con un liderazgo carismático inicial, quizá una figura legendaria que unificó a distintos clanes bajo una misma creencia y propósito. Esa figura, real o mítica, sería recordada en sus esculturas y transmitida en sus relatos orales como el primer gran soberano de Mesoamérica. Sin embargo, el misterio persiste. No sabemos de dónde provenían sus ancestros más antiguos. Algunos sostienen que sus raíces eran puramente locales, resultado de siglos de evolución cultural en la región del Golfo de México. Otros proponen contactos tempranos con culturas lejanas, aunque estas teorías son más especulativas que concluyentes. El legado de sus mitos va más allá de la arqueología. Cada historia no solo explicaba el origen del mundo y de su pueblo, sino que marcaba la conducta, la política y la religión. En la mente olmeca, comprender el mito era comprender el orden del universo, y romperlo podía significar el caos. Incluso la guerra, según algunas interpretaciones, podía verse como un acto ritual destinado a restablecer el equilibrio cósmico. Así, el origen olmeca no es simplemente el inicio de una cultura, es el punto de encuentro entre la realidad y la leyenda, entre lo que fue y lo que todavía imaginamos, y quizá ahí radica su verdadero poder, en haber dejado un relato tan grande como sus monumentos, un relato que aún hoy nos hace preguntar no solo quiénes fueron, sino qué parte de ellos sigue viva en nosotros. Entre las piedras monumentales y los templos ceremoniales, hay un tema que se repite una y otra vez: el rostro humano. No es casualidad que los olmecas dedicaran tanto esfuerzo a retratar a sus líderes. En su cosmovisión, el poder no solo se ejercía, se encarnaba. Y ese rostro, tallado en piedra o moldeado en arcilla, era más que una representación física, era un símbolo de autoridad divina. Los gobernantes olmecas probablemente no eran solo políticos, sino también sacerdotes. En una cultura donde los dioses podían mezclarse con los hombres, el líder era el puente entre ambos mundos. No era únicamente quien mandaba, sino quien intercedía ante las fuerzas cósmicas para asegurar lluvias, cosechas y victorias. Esta doble función daba a su figura un carácter sagrado que debía ser visible y memorable. Por eso las esculturas colosales, las cabezas gigantes, no eran simples homenajes, eran declaraciones permanentes de legitimidad. Cada arruga, cada trazo, cada gesto transmitía mensajes codificados de poder. La dureza en la mirada podía simbolizar firmeza en la guerra, el tamaño descomunal, la capacidad de gobernar más allá de la muerte. Pero el rostro del poder no solo se veía en el basalto. Las figurillas de jade, finamente talladas, muestran líderes en posiciones rituales, a veces con máscaras que combinan rasgos humanos y animales. Esto sugiere que, en ceremonias específicas, el gobernante adoptaba el papel de un dios o espíritu, transformándose simbólicamente en jaguar, águila o serpiente para encarnar su fuerza y sabiduría. La vestimenta también jugaba un papel crucial. Cascos elaborados, cinturones anchos, pectorales de piedra verde y collares con cuentas talladas eran más que adornos, representaban el orden cósmico y la conexión con las divinidades.
El jade, en particular, se asociaba con la vida, el maíz y la eternidad, por lo que llevarlo sobre el pecho era un recordatorio constante de la misión sagrada del líder. Este sistema de representación del poder iba más allá del ego personal. En una sociedad sin escritura plenamente desarrollada, las imágenes eran el medio más eficaz para comunicar la legitimidad de una dinastía. Un rostro tallado podía hablar a generaciones futuras, transmitiendo el mensaje: este fue el elegido por los dioses, y su linaje debe seguir gobernando. La iconografía olmeca sugiere que el poder era hereditario, pero no simplemente por sangre. El heredero debía demostrar ser digno, capaz de cumplir con los rituales y de mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Fallar no era una opción, pues el desorden podía interpretarse como un castigo de los dioses. En cierto modo, el rostro del poder olmeca es la primera gran marca registrada de la política mesoamericana, la unión de imagen, religión y autoridad en una sola figura. Este modelo de gobernante sumo sacerdote sería heredado por los mayas, los zapotecas y los mexicas, adaptado a cada contexto, pero manteniendo la idea esencial. El poder no es solo un derecho, es un deber sagrado. Y así, cada rostro tallado en piedra no es simplemente un retrato antiguo, es un recordatorio de que, para los olmecas, gobernar significaba cargar con el peso del mundo, con la mirada fija hacia el cielo y los pies firmemente plantados sobre la tierra. En el imaginario olmeca, ningún ser era tan poderoso, temido y venerado como el jaguar. No era simplemente un depredador de la selva, era un puente vivo entre el mundo humano y el sobrenatural. De noche, sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su rugido profundo parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Para los olmecas, el jaguar no cazaba solo animales, cazaba almas. Su fuerza física y su habilidad para moverse en la oscuridad lo convirtieron en el símbolo perfecto del poder, el misterio y la transformación. Era un guardián del inframundo, pero también un portador de fertilidad, asociado a la lluvia y la abundancia. Uno de los mitos más representativos habla del hombre jaguar, un ser nacido de la unión entre una mujer y un jaguar. Este híbrido, mitad humano, mitad felino, no era visto como un monstruo, sino como el ancestro sagrado de los gobernantes. Su sangre combinaba la inteligencia humana con la fuerza divina del felino, legitimando así el derecho de una élite a gobernar. En muchas representaciones artísticas, los dioses olmecas muestran rasgos felinos, bocas abiertas con colmillos curvos, cejas en forma de flama, ojos almendrados y expresiones que transmiten tanto amenaza como sabiduría. Estas figuras no eran decoraciones, eran símbolos codificados que narraban el papel central del jaguar en la religión olmeca. El jaguar estaba íntimamente ligado a otras deidades. Algunos dioses combinaban sus rasgos con los de la serpiente, creando una imagen híbrida que representaba el control sobre dos reinos, la tierra y el agua. Otros lo vinculaban con el maíz, mostrando que la fuerza salvaje podía transformarse en sustento y prosperidad para el pueblo. Durante los rituales, los sacerdotes y líderes podían portar máscaras de jaguar, pieles manchadas y garras talladas en piedra o hueso. Estas ceremonias, muchas veces acompañadas de música con tambores y caracoles marinos, no eran simples espectáculos. Se creía que, durante el trance, el participante dejaba de ser humano y se convertía por un instante en el mismísimo espíritu del jaguar. Para los olmecas, el jaguar no era solo un dios. Era la personificación misma del misterio. Podía ser creador o destructor, protector o depredador, según las circunstancias. Esta dualidad lo hacía indispensable en su religión, porque representaba la idea de que el mundo no es estático. Todo cambia, todo se transforma y la fuerza verdadera está en adaptarse. En la historia de Mesoamérica, los olmecas no fueron simplemente una cultura más. Fueron los arquitectos del pensamiento, la religión y la organización social, que, siglos después, darían forma a imperios como el maya y el mexica. Por eso, muchos arqueólogos los llaman la cultura madre. Desde sus primeros centros urbanos San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, los olmecas desarrollaron innovaciones que cambiarían para siempre la región. Entre sus aportes más importantes está la planeación urbana. No levantaban aldeas al azar, sino ciudades con plazas ceremoniales, plataformas elevadas y sistemas hidráulicos para controlar el agua de los ríos. Este dominio del entorno no solo era ingenioso, sino esencial para sobrevivir en una zona propensa a inundaciones. Fueron pioneros en la agricultura intensiva del maíz, frijol y calabaza, combinada con técnicas de cultivo en terrazas y campos elevados. Estos avances permitieron alimentar poblaciones cada vez más grandes, liberando mano de obra para actividades como el arte, la religión y el comercio. En el ámbito espiritual dejaron una huella profunda. El panteón de dioses olmeca, con figuras como el jaguar, la serpiente emplumada y el dios del maíz, sería adoptado y reinterpretado por culturas posteriores. Incluso la idea del gobernante como mediador entre lo humano y lo divino tiene raíces en las tradiciones olmecas. Otro de sus legados más impresionantes fue el juego de pelota, que no era solo deporte.
sino ritual. La cancha era un espacio sagrado donde se representaba la lucha entre el día y la noche, la vida y la muerte. Esta tradición, iniciada en tiempos olmecas, se mantendría viva durante más de 2 milenios en toda Mesoamérica. Los olmecas también fueron innovadores en escritura y calendario. Aunque su sistema de glifos aún no está completamente descifrado, existen evidencias de que registraban eventos importantes y posiblemente llevaban un conteo del tiempo basado en ciclos agrícolas y astronómicos. Este conocimiento permitió coordinar siembras, rituales y ceremonias con precisión milimétrica. En el arte, su influencia es innegable. Más allá de las cabezas colosales, los olmecas trabajaron con jade, obsidiana y basalto, creando piezas de una delicadeza sorprendente. Muchas de estas obras no eran simples adornos, sino objetos de poder, usados en rituales o como símbolos de estatus. Su red de comercio fue extensa. Desde el Golfo de México intercambiaban jade de Guatemala, obsidiana del Altiplano, conchas del Pacífico y cacao de las tierras bajas. Esta red no solo difundía bienes materiales, sino también ideas, estilos artísticos y creencias religiosas que acabarían integrándose en otras culturas. Pero quizás su mayor aporte fue la idea de civilización como proyecto colectivo. Los olmecas mostraron que una sociedad podía organizarse en torno a una visión común, construir obras monumentales, coordinar economía y religión, y dejar un legado que sobreviviera siglos después de su desaparición. Por eso, cuando hablamos de mayas, zapotecas o mexicas, en el fondo seguimos viendo la sombra de los olmecas. Fueron ellos quienes dieron los primeros pasos, quienes sembraron las semillas de lo que se convertiría en la compleja y fascinante historia de Mesoamérica. Y aunque la selva haya reclamado gran parte de sus ciudades, sus ideas aún están vivas, grabadas en piedra y en la memoria cultural de todo un continente. Aunque los olmecas surgieron en lo que hoy es la región del Golfo de México, su influencia y posibles interacciones se extendieron mucho más allá de sus tierras natales. No eran un pueblo aislado, al contrario, fueron parte de una red de intercambios que tejía la vida cultural, económica y espiritual de Mesoamérica. Las pruebas más claras de este contacto provienen del comercio. En los sitios olmecas han aparecido materiales que no se encuentran en su región. Jade procedente de las montañas de Guatemala, obsidiana del Altiplano Central, conchas marinas tanto del Golfo como del Pacífico, e incluso plumas y cacao de las tierras bajas del sur. Estos bienes no viajaban solos, con ellos se movían ideas, técnicas y creencias. El estilo artístico olmeca, cabezas colosales, figuras de jade con rasgos felinos, altares con relieves también apareció, con variaciones, en regiones lejanas. Algunos pueblos adoptaron elementos olmecas y los adaptaron a su propio contexto, como los zapotecas en Monte Albán, o las primeras comunidades mayas en el Petén. Esto sugiere que, más que conquistadores, los olmecas fueron difusores culturales, capaces de inspirar a otros sin necesidad de dominarlos militarmente. Pero hay un debate fascinante. ¿Llegaron los olmecas a tener contacto con culturas fuera de Mesoamérica? Algunos investigadores han notado similitudes sorprendentes entre ciertos rasgos olmecas y civilizaciones antiguas de otras partes del mundo, como esculturas con rasgos africanos o asiáticos. En algún momento, entre los años 400 y 300 a.C., las ciudades olmecas comenzaron a apagarse. San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, que durante siglos habían sido centros de poder, comercio y religión, fueron quedando vacías. Los templos dejaron de recibir ofrendas, las canchas de juego de pelota quedaron abandonadas y las plazas donde se reunían multitudes se llenaron de maleza. Lo extraño es que no existe una explicación definitiva. Las ciudades olmecas no eran pequeñas aldeas, eran centros complejos donde la acumulación de poder y riqueza podía generar tensiones. Si la autoridad religiosa o política se debilitó, las ciudades pudieron fragmentarse, dejando a la población dispersa y vulnerable. Pero lo más inquietante es que no hay evidencia clara de destrucción masiva. No hay ciudades arrasadas ni cadáveres en masa. Parece más un abandono gradual, como si la gente simplemente hubiera decidido marcharse. Y en esa partida dejaron atrás las cabezas colosales, los altares y las esculturas, como si supieran que ya no serían necesarias. La selva no tardó en reclamar lo que era suyo. En pocas décadas, raíces y lianas cubrieron plazas y templos, insectos y aves ocuparon lo que antes eran casas y talleres. El canto de los pájaros reemplazó el sonido de los tambores ceremoniales. El eco de los sacerdotes y comerciantes fue reemplazado por un silencio húmedo y denso, el mismo que aún hoy envuelve los restos de esa civilización. Curiosamente, no todo se perdió. Las semillas culturales olmecas, sus dioses, sus símbolos, su forma de organizar el espacio y el tiempo siguieron vivas en otras culturas. Es como si su desaparición física hubiera sido solo una transformación, un cambio de forma, pero no de esencia. Para los pueblos que vinieron después, las ruinas olmecas debieron parecer obra de gigantes antiguos.
Historias y mitos comenzaron a tejerse alrededor de ellas, alimentando la idea de que aquellas piedras eran obra de una raza anterior a los hombres, una herencia de los dioses. Bajo el suelo de lo que alguna vez fueron las grandes ciudades olmecas, la arqueología ha encontrado secretos que parecen sacados de una novela. No se trata solo de ruinas y objetos rotos, sino de tesoros rituales enterrados con una intención precisa, como si quisieran dejar mensajes para el futuro, o esconder algo que no debía ser visto. En la venta, uno de los sitios más emblemáticos, se han encontrado ofrendas enterradas a varios metros de profundidad, mosaicos de piedra verde dispuestos con una precisión geométrica perfecta, figurillas de jade colocadas como si estuvieran participando en una ceremonia eterna, cuchillos de obsidiana que jamás cortaron nada humano. Lo más intrigante es que muchas de estas ofrendas fueron enterradas y luego selladas, como si su función fuera permanecer ocultas para siempre. Uno de los hallazgos más enigmáticos es el llamado mosaico de la venta. Decenas de bloques de serpentina colocados para formar un diseño que recuerda una máscara gigantesca. Tras ser terminado, no fue exhibido sino cubierto de tierra. La pregunta es inevitable. ¿Por qué construir algo tan bello para después ocultarlo? Algunos investigadores creen que eran símbolos destinados a los dioses, no a los hombres, y que enterrarlos era parte del ritual para entregar esas obras al mundo espiritual. En San Lorenzo y Tres Zapotes también han aparecido piezas que sugieren una relación íntima con la muerte y el más allá. Figurillas humanas con rasgos de jaguar, bebés con expresiones enigmáticas, esculturas fracturadas deliberadamente antes de enterrarlas. ¿Era esto una forma de matar el objeto para liberarlo hacia otro plano? Así, bajo cada piedra removida, bajo cada capa de tierra, late un enigma que conecta pasado y presente. Tal vez nunca sepamos todo lo que guardan esas profundidades, porque gran parte de la selva olmeca sigue sin excavar, y quizás eso sea lo que ellos querían, que algunos secretos permanezcan protegidos para siempre, lejos de nuestras manos, como un pacto silencioso entre la humanidad y lo divino. Antes de que existieran mayas y mexicas, antes de que las pirámides de Teotihuacán se levantaran hacia el cielo, ya había una sombra proyectándose sobre el futuro de Mesoamérica, la sombra olmeca. Lo que llamamos olmeca es un término moderno. Ellos mismos quizás se llamaban de otra forma, un nombre que el tiempo borró, y sin embargo su huella está en cada piedra ceremonial, en cada dios híbrido, en cada juego de pelota, en la forma de concebir el poder y la conexión con lo divino. Fueron la primera civilización compleja de Mesoamérica, y como toda primera vez, dejaron marcas profundas. No construyeron imperios vastos ni dejaron registros escritos que podamos leer con facilidad, pero moldearon el pensamiento simbólico, el arte y la religión de toda una región. Como si hubieran plantado semillas en la mente colectiva, semillas que germinaron siglos después en culturas muy distintas, pero con un eco reconocible. Aunque fueron los primeros en levantar ciudades monumentales y complejas redes culturales, también fueron los primeros en desaparecer sin dejar una explicación clara, como una sombra que aparece al amanecer y se disipa antes de que salga el sol por completo. El origen de Mesoamérica no está en un mito, ni en una leyenda aislada. Está en las huellas reales, físicas, que los olmecas dejaron. Y aunque sus voces se apagaron hace más de 2 milenios, su sombra sigue siendo la primera y quizá la más importante de todas. Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje al pasado, porque aún quedan muchas sombras por iluminar.